Hace 7 minutos, una frase comenzó a circular con la velocidad de las malas noticias. Alberto Vázquez, la voz profunda que acompañó a generaciones enteras, volvía a estar en el centro de la preocupación nacional. No era un comunicado frío, ni una nota de agencia escrita sin alma. Era algo mucho más doloroso para quienes crecieron escuchando El Pecador, Olvídalo o Maracas. La sensación de que una época entera estaba llegando a su último tramo, de que el hombre que durante décadas cantó como si cada palabra saliera de una herida antigua, empezaba a despedirse, no necesariamente de la vida, sino de la imagen invencible que el público había construido alrededor de él. En las redes, los mensajes se multiplicaron. Algunos hablaban de salud, otros de silencio, otros de una supuesta confirmación familiar. Pero detrás del ruido, detrás de los titulares escritos con prisa y de los comentarios llenos de angustia, había una verdad más humana y más profunda. Alberto Vázquez ya no es solamente un cantante famoso. Es un símbolo. Y cuando un símbolo envejece, cuando un ídolo deja de aparecer con la fuerza de antes, el público no sabe cómo reaccionar. La gente no llora únicamente por lo que ocurre hoy. Llora por todo lo que recuerda. Llora por las canciones que escuchó en una casa que ya no existe, por los padres que bailaban frente a una radio antigua, por las películas en blanco y negro donde la juventud parecía eterna, por una voz que convirtió el desamor en elegancia y la tristeza en destino. La escena que más conmovió no fue la de un escenario lleno de luces, sino la imagen íntima de un hijo hablando de su padre, con una mezcla de orgullo, miedo y ternura. Arturo Vázquez, actor e hijo de Alberto, se ha convertido en una de las voces que más atención despierta cada vez que el nombre de su padre vuelve a ser tendencia. Sus palabras no necesitan exageración para doler. Basta con imaginar a un hijo mirando a su padre, no como la leyenda del rock and roll mexicano, no como el galán de cine que cautivó multitudes, sino como un hombre mayor, vulnerable, cansado por el paso de los años y por una vida que nunca fue tan sencilla como parecía desde afuera. Porque esa es la parte que muchas veces el público olvida. Alberto Vázquez no nació como mito. Nació como Alberto Vázquez Gurrola, en Guaymas, Sonora, en una familia donde la vida se aprendía más con resistencia que con privilegios. Antes de los aplausos, antes de las portadas, antes de que su voz grave se convirtiera en una marca imposible de imitar, hubo un niño que observaba el mundo con intensidad. Un joven que entendió muy pronto que el arte podía ser refugio, oficio y condena. Su camino no fue el de alguien que simplemente apareció en la industria y fue aceptado por todos. Fue el de un muchacho que tuvo que abrirse paso en una época en la que la música mexicana estaba cambiando, en la que el rock and roll entraba como una corriente eléctrica, provocadora, juvenil, a veces mal vista por los sectores más conservadores. En los años 60, Alberto Vázquez no fue solamente un cantante, fue una presencia, una figura que no necesitaba gritar para imponerse. Mientras otros apostaban por el movimiento, la velocidad y la rebeldía exterior, él encontró su fuerza en la gravedad de la voz, en el gesto serio, en esa manera de cantar como si cada canción fuera una confesión que no debía ser interrumpida. En un país acostumbrado a ídolos de sonrisa amplia, él ofreció otra cosa: misterio. Tenía el aire de quien sabe más de lo que dice, de quien ha amado demasiado pronto, de quien guarda en la garganta una pena que no se explica pero se entiende. Por eso su fama creció con rapidez. Las muchachas lo seguían, los jóvenes lo imitaban, las disqueras lo buscaban, el cine lo adoptó. Su nombre empezó a aparecer junto al de otras figuras esenciales de aquella generación que cambió la música popular mexicana. Pero el éxito, como ocurre tantas veces, llegó acompañado de una exigencia silenciosa: ser siempre Alberto Vázquez. Ser siempre el hombre de la voz profunda. Ser siempre el galán. Ser siempre el cantante que parece tener bajo control el amor, la tristeza y la noche. Y ningún ser humano puede vivir eternamente dentro de una imagen pública sin pagar un precio. La voz que nació antes de la leyenda, mucho antes de que México hablara de su salud,
de sus silencios o de sus últimas apariciones, Alberto Vázquez ya había vivido varias vidas dentro de una sola. Fue cantante, actor, ídolo juvenil, figura de televisión, intérprete de baladas, rostro del cine mexicano y sobreviviente de una industria que ama con intensidad, pero olvida con la misma velocidad. Su historia no puede contarse solamente desde el escándalo o desde la alarma. Hay que regresar al origen, al momento en que una voz distinta empezó a abrirse paso entre guitarras, estudios de grabación, programas musicales y películas que hoy pertenecen a la memoria colectiva. Alberto tenía algo que no se aprende en academias. Su voz parecía más vieja que su edad. Cuando era joven, cantaba como si ya hubiera perdido algo importante. Esa contradicción fue parte de su encanto. Era joven, sí, pero no sonaba ingenuo. Era atractivo, pero no parecía vacío. Tenía presencia cinematográfica, pero también una melancolía que lo volvía cercano. En sus interpretaciones, el amor no era un juego ligero. Era una batalla íntima. El abandono no era una frase decorativa. Era una puerta cerrándose para siempre. Y el pecado, tema tan repetido en la canción romántica. En su voz sonaba menos a culpa religiosa y más a destino inevitable. Ese timbre grave lo colocó en un lugar particular. No necesitaba competir con los cantantes más explosivos ni con los intérpretes más juveniles. Él tenía su propio territorio. Cuando sonaba Alberto Vázquez, la conversación bajaba de volumen. Había algo ceremonial en escucharlo. Sus canciones acompañaban despedidas, reconciliaciones, amores imposibles, noches de cantina, viajes largos por carretera y domingos familiares donde la televisión era el centro de la sala. Así se construyen los ídolos verdaderos, no solo con discos vendidos, sino con presencia en la vida cotidiana de la gente. El cine también lo entendió. En la pantalla, Alberto no era simplemente un cantante que actuaba. Tenía un magnetismo natural. Su rostro pertenecía a una época en la que los galanes debían cargar con cierta solemnidad, cierta sombra. Participó en películas donde la juventud, la violencia, el amor y la música se mezclaban con una estética que hoy resulta nostálgica, pero que en su momento hablaba directamente a una generación que quería reconocerse fuera de los moldes tradicionales. Para muchos espectadores, Alberto Vázquez fue una de las formas en que México aprendió a mirar a sus propios jóvenes. Intensos, contradictorios, modernos, pero todavía atravesados por los códigos familiares. El honor, el dolor y la culpa. Sin embargo, detrás de cada canción había también una maquinaria. Contratos, estudios, productores, giras, entrevistas, compromisos, horarios imposibles. El público veía el resultado final, pero no siempre entendía el desgaste. La fama de aquellos años no tenía la protección emocional que hoy, al menos en apariencia, se discute más. Un artista debía aguantar. Debía presentarse aunque estuviera enfermo, sonreír aunque estuviera roto, cantar aunque su vida privada estuviera desordenada. Y Alberto, como tantos de su generación, aprendió a resistir en silencio. Ese silencio se volvió parte de su personaje. Hablaba cuando tenía que hablar, pero no parecía necesitar justificarlo todo. Su vida sentimental, sus decisiones, sus distancias familiares, sus cambios de rumbo artístico, todo fue observado por la prensa con curiosidad, pero él rara vez entregó su intimidad completa. Esa reserva, que al principio aumentaba su misterio, con los años se convirtió también en una zona de especulación. Cuando un ídolo habla poco, otros hablan por él. Y cuando envejece, cada silencio se interpreta como señal de tragedia. Por eso, cada vez que aparece una noticia sobre Alberto Vázquez, el público reacciona con una mezcla de amor y miedo. No se trata solo de la salud de un cantante. Se trata del temor a perder una parte de la memoria sentimental de México. Porque hay artistas que pertenecen a su familia, y hay otros que terminan perteneciendo a millones de familias. Alberto es de esos. Su voz estuvo en hogares donde
él nunca entró físicamente, pero donde dejó una marca emocional. En muchas casas, sus canciones fueron parte de la educación sentimental de padres, madres, abuelos e hijos. Y ahí empieza la paradoja más dolorosa. Mientras para el público Alberto Vázquez representa una presencia eterna, para su familia representa algo mucho más frágil. Un padre real, un hombre de carne y hueso, alguien que envejece, que se cansa, que necesita cuidados, que puede tener días buenos y días difíciles. El público quiere al mito. La familia cuida al hombre. Y entre el mito y el hombre suele abrirse una distancia llena de malentendidos. Cuando Arturo habla de su padre, esa distancia se vuelve visible. No habla solamente del artista que México admira, sino del ser humano que le enseñó, que le dejó una herencia emocional, que quizá no siempre estuvo cerca de la forma perfecta en que los hijos sueñan, pero que existe como una figura imposible de borrar. En sus palabras hay gratitud, pero también una conciencia del tiempo. Y cuando un hijo empieza a celebrar la vida de su padre con tanta intensidad, el público percibe algo que duele. La vida, incluso la de los ídolos, no es infinita. El peso de ser hijo de una leyenda, ser hijo de Alberto Vázquez, no significa solamente llevar un apellido conocido. Significa crecer bajo una sombra luminosa. Una sombra que abre puertas, sí, pero también impone comparaciones. Arturo Vázquez lo sabe mejor que nadie. En cada entrevista, en cada aparición pública, en cada comentario de redes sociales, su identidad aparece inevitablemente unida a la de su padre. Para algunos, eso puede parecer un privilegio absoluto. Para quienes lo viven, también puede ser una carga emocional difícil de explicar. El hijo de una leyenda aprende desde temprano que el público siente derecho a opinar sobre su familia. La gente pregunta por el padre, por la salud del padre, por la relación con el padre, por los silencios del padre. A veces lo hace con cariño, a veces con morbo, a veces con una mezcla de ambas cosas. Y el hijo debe responder sin traicionar la intimidad, sin parecer frío, sin alimentar rumores, sin romper del todo el muro que protege la vida privada. Es una tarea casi imposible. Por eso resultan tan conmovedoras las escenas en las que Arturo expresa afecto por Alberto. No hay ahí la pose de una campaña publicitaria. Hay una emoción filial que se filtra incluso cuando las palabras son breves. Celebrar a un padre de 86 años no es un gesto cualquiera. Es reconocer que el tiempo ha hecho su trabajo, que las discusiones antiguas, las ausencias, las heridas y las diferencias empiezan a verse desde otra perspectiva. Cuando un padre llega a esa edad, los hijos ya no solo recuerdan lo que faltó, también empiezan a agradecer lo que sí existió. La noticia triste, entonces, no necesita ser una muerte para ser dolorosa. A veces la noticia triste es entender que el ídolo ya no volverá a ser el de antes, que su cuerpo cambió, que sus apariciones serán más escasas, que cada video, cada mensaje, cada fotografía puede sentirse como un documento de despedida. Los fanáticos quieren verlo fuerte, bromista, entero. Pero la vejez no negocia con la nostalgia del público. La vejez llega incluso a quienes parecían intocables. Alberto Vázquez ha enfrentado problemas de salud que preocuparon a sus seguidores. Su historia reciente incluye hospitalizaciones, cirugías, rumores y reapariciones que fueron recibidas con alivio. Cada vez que su nombre vuelve a circular acompañado de palabras como grave, última hora o triste noticia, miles de personas sienten que algo se les mueve por dentro. No porque conozcan personalmente al cantante, sino porque su voz está ligada a momentos muy íntimos de sus propias vidas. Pero en medio de ese miedo colectivo, hay algo que debe decirse con responsabilidad. La vida de un artista no debe convertirse en espectáculo de agonía. El dolor familiar no es una función pública. Un hijo que se emociona al hablar de su padre no está ofreciendo permiso para que se inventen funerales anticipados. Está recordando que detrás del famoso hay una familia que también sufre cuando los rumores se disparan. En tiempos de redes sociales,
La frontera entre homenaje y explotación se rompe con demasiada facilidad. La historia del entretenimiento latinoamericano está llena de casos parecidos. Ídolos que envejecen y son convertidos en titulares permanentes. Cantantes cuya salud se transforma en mercancía. Actores que apenas reaparecen en una foto y de inmediato son juzgados por su aspecto físico. El público dice amar a sus figuras, pero a veces las exige eternas. Quiere que sigan cantando, que sigan sonriendo, que sigan pareciéndose a la fotografía de hace 50 años. Y cuando no lo hacen, aparece la palabra tragedia. En el caso de Alberto, la tragedia verdadera no está en una supuesta despedida definitiva, sino en la dificultad de aceptar que el tiempo también toca a las voces más poderosas. Su generación vivió de otra manera. Muchos artistas cantaron durante décadas en ambientes llenos de humo, giraron por ciudades enteras, trabajaron sin los cuidados médicos y emocionales que hoy se consideran indispensables. Esa vida dejó huellas, no solo en los pulmones o en el cuerpo, sino también en la memoria afectiva. La imagen del cantante con cigarrillo, la voz grave, la noche, el traje, la mirada de galán melancólico, todo eso formó parte de una estética de época. Hoy, visto desde la distancia, ese mismo estilo se lee también como advertencia. Detrás del glamour había desgaste. Detrás de la masculinidad imponente había vulnerabilidad. Detrás de la voz que parecía dominarlo todo, había un cuerpo sometido a la presión de sostener una carrera larguísima. Arturo, como hijo, ha visto lo que el público no ve. Ha visto al hombre fuera del escenario. Ha visto los días en que el cantante no es portada, sino padre. Ha vivido la preocupación de recibir noticias incompletas, de esperar información médica, de escuchar versiones que se contradicen, de tener que responder a una prensa que muchas veces busca emoción antes que precisión. Su llanto, cuando aparece, no es solamente llanto por una noticia puntual. Es llanto por la acumulación de años, por la conciencia de que amar a un padre famoso significa compartirlo con un país entero. Y el país, a su manera, también llora. Llora porque Alberto Vázquez representa una edad de oro que se desvanece poco a poco. Una época en la que los artistas no eran solo celebridades, sino compañeros de vida. Su voz estuvo en tocadiscos, en radios, en películas de tarde, en serenatas, en fiestas, en lágrimas privadas. Por eso, cada amenaza de pérdida se siente como si alguien apagara una luz antigua en una casa familiar. Los últimos momentos de una etapa, los últimos momentos de Alberto Vázquez, no deben entenderse como una frase literal de muerte, sino como una escena simbólica. Los últimos momentos de una etapa pública, de una presencia artística que durante décadas pareció no agotarse nunca. Toda carrera tiene un principio, un ascenso, una consagración, un desgaste y una transformación. Los grandes artistas no desaparecen de golpe, se van retirando por capas. Primero dejan de hacer giras largas, luego reducen entrevistas. Después aparecen solo en fechas especiales. Más tarde, cada mensaje grabado desde casa se convierte en acontecimiento nacional. Eso ocurre con Alberto. Una simple aparición suya ya no es un gesto, y es un gesto cotidiano. Es una señal. Un saludo a sus seguidores se interpreta como parte médico. Una felicitación familiar se convierte en noticia. Una ausencia despierta teorías. Y un mensaje de su hijo basta para que miles de personas se pregunten si están viendo el cierre de una era. La escena podría imaginarse así. Una habitación tranquila, lejos del ruido de los foros, lejos de los reflectores que alguna vez lo persiguieron. En la pared, fotografías de juventud. En una mesa, recuerdos de discos, películas, reconocimientos, imágenes de una carrera que atravesó más de medio siglo. Alberto ya no necesita demostrar nada. Ha cantado lo suficiente para quedarse en la memoria. Ha vivido lo suficiente para saber que la fama no protege del miedo, ni del dolor, ni de la fragilidad. Afuera, el público sigue buscando noticias. Adentro,
La familia solo busca calma. En ese contraste vive la verdad más fuerte de su historia reciente. Para el público, Alberto es una voz que debe seguir sonando. Para su familia, es un hombre que debe ser cuidado. Y el cuidado rara vez se parece al espectáculo. Cuidar significa esperar, guardar silencio, responder mensajes, desmentir rumores, proteger la intimidad, elegir qué mostrar y qué no. Significa aceptar que el amor, cuando llega la vejez, se vuelve más práctico y más profundo. Una llamada, una visita, una fotografía, una frase de gratitud, una mano sobre el hombro. Cuando su hijo celebra su vida, el mensaje toca una fibra especial porque no suena a despedida dramática, sino a reconocimiento. Celebro tu vida es una frase sencilla, pero en ella cabe todo. Cabe el niño que admiró a su padre. Cabe el adulto que entendió sus imperfecciones. Cabe el actor que también conoce el peso de la industria. Cabe el hijo que mira al ídolo nacional y ve sobre todo a su padre. Esa es la parte que más conmueve. El público admira a Alberto. Pero Arturo lo ama desde un lugar que no necesita aplausos. La noticia triste, en este sentido, es universal. Todos los hijos llegan algún día a ese punto en que sus padres dejan de ser figuras invencibles. El padre que parecía enorme se vuelve frágil. La voz que ordenaba la casa se vuelve más baja. El paso se vuelve lento. Las conversaciones adquieren un tono distinto. Ya no se discute igual. Ya no se reclama igual. Aparece una ternura urgente, una conciencia de que el tiempo perdido no siempre se puede recuperar, pero sí se puede mirar con más compasión. Alberto Vázquez ha sido amado por millones, pero la fama no simplifica las relaciones familiares. Al contrario, a veces las vuelve más complejas. Un artista que pertenece al público también puede ausentarse de su propia casa. No necesariamente por falta de amor, sino por la exigencia de una carrera que consume horarios, guis, viajes, energía y emociones. Las familias de los ídolos suelen vivir entre orgullo y soledad. Ven al mundo aplaudir a alguien que ellos conocen en sus contradicciones. Aprenden a compartirlo con desconocidos. Aprenden a escuchar elogios sobre una persona que, para ellos, también tuvo errores humanos. Esa humanidad es lo que vuelve más valioso el legado de Alberto. No fue perfecto. Ningún gran artista lo es. Pero su obra permanece porque tocó una verdad emocional. Cantó al arrepentimiento, al deseo, al amor imposible, a la culpa, a la noche, a esa parte del alma que no siempre se confiesa en voz alta. Su interpretación de El pecador no sobrevive solo por la melodía, sino porque en ella parece haber una declaración de vida. Todos cargamos algo, todos hemos fallado, todos hemos amado mal alguna vez, todos buscamos perdón aunque no sepamos a quién pedírselo. Por eso su figura no envejece como envejecen otros nombres de cartelera. Alberto Vázquez sigue apareciendo en conversaciones familiares, en playlists nostálgicas, en programas de homenaje, en videos compartidos por quienes quieren mostrar a sus hijos cómo sonaba una voz con peso propio. Los jóvenes quizá no entiendan de inmediato la magnitud de su impacto, pero basta escucharlo con atención para notar que no se trata de una moda vieja. Se trata de una forma de cantar que ya casi no existe. La industria que aplaude y después olvida. La historia de Alberto Vázquez también permite hablar de una herida más grande. La forma en que la industria del espectáculo trata a sus veteranos. Durante los años de éxito, el artista es rodeado de luces. Todos quieren una foto, una entrevista, una firma, una presentación. Los empresarios hablan de admiración, las televisoras repiten sus canciones, los homenajes prometen memoria eterna. Pero cuando el artista envejece, cuando ya no llena escenarios como antes, cuando su cuerpo necesita descanso, la industria empieza a mirar hacia otro lado. México ama profundamente a sus ídolos, pero muchas veces los cuida tarde. Los reconoce cuando ya están enfermos. Los homenajea cuando ya no pueden disfrutar del homenaje con plenitud. Los convierte en leyenda cuando la persona detrás de la leyenda ya está cansada.
Esa contradicción ha marcado a muchas figuras del cine, la música y la televisión. Alberto, por fortuna, sigue siendo recordado con afecto, pero su caso también invita a preguntarse qué hacemos realmente con nuestros artistas mayores. No basta con compartir sus canciones cuando aparece un rumor alarmante. No basta con escribir pronta recuperación en redes sociales. No basta con indignarse durante un día y olvidar al siguiente. La memoria cultural necesita más que emoción momentánea. Necesita archivos protegidos, reediciones cuidadas, documentales serios e entrevistas respetuosas, programas que expliquen a las nuevas generaciones quiénes fueron estos artistas y por qué importaron. La nostalgia no puede depender solo del algoritmo. Alberto Vázquez pertenece a una generación que construyó la modernidad musical mexicana. Su nombre se enlaza con una época en la que el rock and roll, la balada y el cine juvenil crearon una nueva sensibilidad. Esa generación permitió que el público mexicano se viera más urbano, más romántico, más rebelde, más contradictorio. No eran simples canciones de amor. Eran retratos de una sociedad que cambiaba. En la voz de Alberto, el país escuchó una masculinidad sentimental, dura por fuera, herida por dentro. Esa combinación dejó huella. Sin embargo, como suele ocurrir, los grandes catálogos musicales y cinematográficos terminan dispersos entre empresas, derechos, plataformas y recuerdos familiares. El público consume canciones sin pensar en quién conserva los archivos, quién recibe regalías, quién protege las grabaciones originales, quién decide qué se digitaliza y qué se pierde. Detrás de cada ídolo hay un patrimonio cultural que puede desaparecer si nadie lo cuida. Y cuando desaparece, no solo pierde la familia del artista, pierde el país. La historia de Alberto no debe contarse como una tragedia cerrada, sino como una advertencia. Los artistas que hoy parecen eternos también necesitarán memoria mañana. Las nuevas generaciones de cantantes, actores e influencers deberían mirar estos casos con respeto. La fama inmediata puede ser poderosa, pero la permanencia exige algo más. Obra, disciplina, identidad. Y también una estructura que proteja lo construido. Alberto tuvo obra, tuvo identidad. Tuvo una voz que no se confundía con ninguna otra. Lo que ahora corresponde al público y a las instituciones es no permitir que esa herencia se reduzca a clips sueltos y titulares alarmistas. Cuando un hijo confirma que su padre atraviesa una etapa delicada, lo que deberían hacer no es morbo, sino gratitud. Gratitud por los discos, por las películas, por las noches de música, por las canciones que sirvieron de refugio. Gratitud por una vida artística que no se improvisa. Gratitud por haber acompañado a varias generaciones sin pedir permiso para entrar en sus recuerdos más íntimos. La noticia triste, entonces, no es solamente que Alberto Vázquez sea vulnerable. La noticia triste es que nos sorprenda verlo vulnerable. Como si los ídolos no envejecieran. Como si la voz profunda pudiera detener el calendario. Como si el hombre que cantó al pecado, al amor y al abandono, estuviera obligado a mantenerse suspendido para siempre en la juventud de sus discos. La vida no funciona así. Y quizá aceptar eso sea la forma más honesta de homenajearlo. El hijo, las lágrimas y la confirmación más difícil. La imagen de un hijo llorando por su padre tiene una fuerza que ningún titular puede fabricar. No importa cuántos años tenga el hijo ni cuánta fama tenga el padre. En ese instante, todo se reduce a una verdad elemental. Nadie está preparado para ver frágil a quien alguna vez pareció invencible. Arturo Vázquez, al hablar de Alberto, representa a todos los hijos que han tenido que enfrentar esa transición dolorosa. La transición en la que el orgullo se mezcla con el miedo. Y el amor se vuelve más urgente que cualquier explicación. La confirmación más difícil no siempre es una muerte. A veces es confirmar que el tiempo ganó terreno. Confirmar que un padre necesita descansar. Confirmar que el artista ya no puede cargar con el peso de las expectativas públicas. Confirmar que la familia debe protegerlo incluso de quienes dicen amarlo.
confirmar que hay momentos en que el silencio es una forma de cuidado. En el caso de Alberto, cada mensaje de su entorno tiene doble lectura. Para la familia, puede ser una frase de cariño. Para los medios, una nota. Para los fanáticos, una señal. Para los creadores de contenido, un posible video. Esa multiplicación de interpretaciones desgasta. Por eso es importante mirar con sensibilidad. No se trata de negar la preocupación, sino de evitar que la preocupación se convierta en sentencia. Arturo ha demostrado en diferentes momentos una cercanía emocional con su padre. Sus palabras de cumpleaños, sus mensajes de cariño y su manera de celebrar la vida de Alberto muestran una relación marcada por el afecto y por la conciencia del legado. Cuando un hijo dice públicamente que celebra la vida de su padre, también está pidiendo, aunque no lo diga de forma directa, que el público mire al artista con humanidad, no como rumor, no como tendencia, no como objeto de explotación emocional, como persona. La frase, su hijo llora, y confirma la noticia triste, podría ser leída de manera irresponsable, como el anuncio de un final absoluto. Pero la noticia triste más real y más profunda es otra. La generación de Alberto Vázquez está entrando en su última estación pública. Cada uno de sus grandes nombres va dejando de aparecer. Cada voz se vuelve más escasa. Cada homenaje tiene sabor de despedida. Cada fotografía reciente nos recuerda que el tiempo no perdona ni a quienes parecían cantar desde una eternidad propia. El público mexicano ha vivido muchas despedidas de este tipo. Primero, llega la preocupación, luego los rumores, después los homenajes improvisados. Finalmente, cuando el artista ya no está, aparece el arrepentimiento colectivo. Debimos escucharlo más, debimos reconocerlo antes, debimos cuidarlo mejor. Con Alberto todavía hay oportunidad de hacer algo distinto. No esperar una noticia final para valorar su obra. No convertir su salud en mercancía. No reducir su legado a una falsa alarma. Escucharlo ahora, recordarlo ahora, explicar su importancia ahora. Esa sería la verdadera confirmación que su hijo, con lágrimas o sin ellas, podría entregar al país. Alberto Vázquez merece respeto en vida. Merece que su nombre se pronuncie sin sensacionalismo barato. Merece que se hable de su trayectoria con seriedad. Merece que su familia pueda acompañarlo sin que cada gesto se transforme en una tormenta de especulaciones. Porque si algo enseña la historia de los grandes artistas, es que la fama puede ser una forma de inmortalidad, pero también una cárcel. El público no quiere soltar al ídolo. Quiere conservarlo joven, fuerte, disponible. Pero amar a un artista también significa permitirle envejecer, permitirle callar, permitirle retirarse, permitirle ser humano. Lo que queda cuando se apaga el escenario. Si mañana todas las luces se apagaran, si no hubiera más entrevistas, si no aparecieran nuevas fotografías, si Alberto Vázquez decidiera vivir completamente lejos de la mirada pública, su legado seguiría ahí. No depende de una tendencia, no depende de un rumor, no depende de un último video. Su legado está en la memoria sonora de México. Quedan sus canciones. Queda esa voz que parece salir de una habitación con poca luz. Queda la manera en que pronuncia el dolor sin exagerarlo. Queda el galán de las películas, el intérprete de mirada seria, el hombre que acompañó el tránsito de una generación hacia una modernidad sentimental. Queda el artista que supo darle al desamor una elegancia particular. Queda el nombre que muchos escucharon por primera vez en la voz de sus padres o abuelos. Queda el eco. Y queda también una lección. Los ídolos no son eternos, pero el respeto puede serlo. La memoria puede serlo. La gratitud puede serlo. Cada vez que alguien vuelve a escuchar El Pecador, Alberto Vázquez regresa de alguna manera, no como noticia triste, sino como presencia. Cada vez que una familia pone una de sus canciones en una reunión, su voz atraviesa el tiempo. Cada vez que un joven descubre sus películas, el mito respira de nuevo.
Cada vez que un hijo agradece la vida de su padre, el país entero recuerda que detrás de una leyenda hubo un hombre. Hace 7 minutos, decían los titulares, México volvió a preocuparse por Alberto Vázquez. Pero quizá la verdadera noticia no sea la preocupación. La verdadera noticia es que todavía importa, que su nombre todavía provoca emoción, que su voz todavía convoca memoria, que su figura todavía obliga a hablar de una época en la que los artistas se construían con canciones, cine, presencia y misterio. No estamos ante el final de una vida confirmado por documentos ni por comunicados oficiales. Estamos ante algo más íntimo y más inevitable. El final gradual de una era. Una era donde Alberto Vázquez cantaba y millones entendían que el amor también podía sonar grave, lento y doloroso. Una era en la que la música no era solo entretenimiento, sino confesión colectiva. Una era que se despide poco a poco, con cada ídolo que envejece, con cada hijo que mira a su padre y entiende que el tiempo se volvió visible. Por eso, antes de repetir rumores, conviene escuchar sus canciones, escuchar el silencio de su familia, escuchar lo que significa que un país entero se conmueva ante la fragilidad de un artista. Alberto Vázquez no necesita que lo conviertan en tragedia antes de tiempo. Su historia ya tiene suficiente profundidad, suficiente belleza, suficiente melancolía. La noticia triste no es que Alberto sea mortal. Todos lo somos. La noticia triste sería olvidarlo mientras aún podemos agradecerle. Sería esperar una despedida definitiva para reconocer lo que su voz hizo por México. Sería permitir que los titulares más oscuros pesen más que las canciones que dejó. Y tal vez, en esa diferencia se encuentre el homenaje más justo. No llorar por una mentira. No fabricar un final. No usar el miedo como espectáculo. Sino mirar al hombre. Reconocer al artista y decir, con la misma sencillez con que un hijo celebra a su padre: gracias por tu vida. Gracias por tu voz. Gracias por haber cantado nuestras heridas antes de que supiéramos nombrarlas. Alberto Vázquez sigue siendo parte de México porque su voz no pertenece únicamente al pasado. Pertenece a todos los que alguna vez amaron, perdieron, se arrepintieron o cantaron a solas una canción que parecía escrita para ellos. Y mientras esa voz siga sonando, mientras alguien vuelva a poner un disco, mientras una nueva generación descubra al hombre detrás del mito, ninguna noticia triste podrá borrar lo esencial. El escenario puede quedar vacío, las cámaras pueden apagarse, los titulares pueden cambiar al día siguiente. Pero una voz verdadera no se va del todo, se queda suspendida en la memoria, como una última nota que nadie se atreve a interrumpir. Y en esa nota, profunda, melancólica y orgullosamente mexicana, Alberto Vázquez continúa viviendo en el lugar donde nacen los ídolos que de verdad importan, en el corazón de la gente.